Francisco Briones, director general del SRI. Francisco, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Pocho, también muy buenos días, Carlos, y buenos días a todos. Y a propósito, hoy el Space es con el director hoy del SRI. A ver, hoy anuncia el Space. Hoy tenemos el Space con Francisco Briones y Alberto Acosta sobre la reforma tributaria, así que esta entrevista es un abreboca. 20 horas en la cuenta de Twitter de la radio. Pues ya tenemos ahí muchos preinscritos. Yo quiero ya sinceramente... Vamos a profundizar. Ahí como es sin corte comercial, vamos hasta hacer cálculos. Bueno, fuera de propaganda, Carlos de Tomaso, quiero felicitarlo por ese Space Twitter que usted viene manejando ya desde hace un par de meses. Realmente tiene una gran acogida. Han llegado a ver hasta 1.800, 2.000 personas conectadas. O sea, esto antes se hacía en auditoriums, iban 40, 50 respetables ciudadanos, 100 respetables ciudadanos y era un éxito. Imagínense ahora esto mismo, pero en estos Tweet Space llegan a tener 1.800, 2.000 personas. Solo en una plataforma, luego están las YouTube, Spotify. Es decir, como hablar en un auditorium inmenso. Pero así que hoy día inmenso. De gala vamos a estar con el director de Francisco. Así es. Bueno, ahora sí, Francisco, la semana pasada, obviamente tuvo mucho protagonismo esto de la reforma tributaria, que va a cesar en el mismo, está aquí porque, por supuesto, pues todo se deriva ahora a lo político. Pero no debemos dejar de visualizar este proyecto de ley que entiendo ya se presentó a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los beneficios para la ciudadanía de esta nueva reforma tributaria? Mira, Pocho, gracias, muy buenos días. Empezar diciendo de que la principal preocupación del presidente Guillermo Lasso siempre ha sido la economía ecuatoriana, ¿no? Y la economía ecuatoriana es todo, es la parte pública, es la parte privada, es las finanzas del Estado, las finanzas del sector productivo, las finanzas de las familias. Y en ese sentido, en esta nueva fase, digamos, de grandes cosechas para el presidente Guillermo Lasso, la semana pasada solamente fue un ejemplo de cómo tomar las decisiones correctas, aunque al inicio puedan ser dolorosas, después uno comienza a ver los frutos, los bonos azules para reducir la deuda, el TLC con China, el más grande comprador del Ecuador, la reforma tributaria para reducir los impuestos a la familia, y así vendrán muchas cosas más, ya de cosechar todo lo que se ha sembrado en los primeros años de su gobierno para proteger las familias, la economía ecuatoriana. Esta decisión la semana pasada de una reforma tributaria para devolver 200 millones a las familias ecuatorianas, al aparato productivo, es solamente posible gracias a un orden fiscal. Una vez alcanzado el orden fiscal, estamos nosotros ahora tomando decisiones de algo que aquí en esta mesa lo conversamos varias veces y que yo decía, como director del SRI, estoy de acuerdo con que a pesar de que se afectó con la reforma tributaria pasada al 3 o 4% de la población, ese efecto fue salvaje. Yo lo decía aquí en otros medios de comunicación, siempre lo decía. Y siempre estaba también al mismo tiempo trabajando y diciendo de que en la medida en la cual la salud fiscal avanzaba, uno puede ir tomando decisiones. Entonces, es el momento, con el ministro de Trabajo, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, hemos estado trabajando esto por muchos meses y ahora creemos que una vez puesto en orden los temas fiscales, una vez reducido el servicio de la deuda por el tema de los bonos azules, decidimos que era momento también de presentar una reforma tributaria para reducir el impuesto a la renta de las personas, de las familias, para quitarle la obligación a los taxistas que nos escuchan el día de hoy de tener que facturar electrónicamente, para reducir el impuesto a los que están en los negocios populares en el RIMPE hasta 0 o 5 o 15 dólares, dependiendo de cómo vendan, para volver a los artesanos a su régimen general y no dentro de los negocios populares como estaba en el pasado, y un sinnúmero más de decisiones que están orientadas a beneficiar la economía familiar, la economía de los sectores más necesitados. Dime una cosa, Francisco, antes de que te comience a preguntar también Carlitos de Tomaso. Al final de cuentas, este es un proyecto de ley que subsana las exageraciones de la anterior reforma, la presentada en el 2021, y si lo observan así ustedes, ¿por qué se demoraron tanto en presentar esa rectificación? Mira, esto es como un tratamiento, ¿no? Cuando tú entras a terapia intensiva, estás conectado con oxígeno, con respirador artificial, con medicina. Muchas veces hasta te duermen en el sentido para que tu cuerpo se focalice todas tus energías en recuperarse. La economía ecuatoriana estaba así, la economía del Estado estaba así.
Luego, cuando pasa la UCI, la unidad de cuidados intensivos, luego le sacas el respirador y ya puedes respirar y sigues conectado a la medicina. Y luego ya te fuiste de la UCI a tu habitación, te sacaron todas las cuestiones y te dan medicamentos, inyecciones o vía oral. Finalmente te vas a tu casa y ya puedes empezar a trotar, a caminar, a comer rico, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo te digo, uno pudiera decir, oye, qué exageración fue que el médico decidió llevar un coma inducido al paciente para que luego esté corriendo. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Entonces, yo te digo, el plan del presidente Guillermo Lasso, como te decía, es ordenar la economía. Y si bien al inicio hubo que tomar decisiones dolorosas y aprovecho para agradecer a la familia ecuatoriana que ha venido haciendo un esfuerzo tremendo al dejar de tener un efectivo en su rol de pagos y luego tener que ser retenido por el Estado para poder financiar el Estado y los servicios públicos. Creo yo que en ese evolucionar de las cosas, en ese mejorar de la economía, es entonces que ahora se puede tomar una decisión. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esperamos que en las próximas 3 semanas la Asamblea Nacional, entre las cosas que pudiera ser importantes y que le interesan a la familia ecuatoriana y no esas cosas que no le interesan, es aprobar esta ley como nosotros le hemos mandado para reducir el impuesto a la renta a las familias ecuatorianas. Bueno, y buenos días, Francisco. Y ya algunos bloques se han manifestado de entrada a favor, como el bloque del Partido Social Cristiano. Me parece que alguna parte de la ID también, todo lo que es reducción de impuestos, pues lo apoyarían. Ahora, en este sistema o en esta reforma que se plantea, se reingresa o se aumenta la posibilidad de deducir gastos, pero bajo un nuevo esquema de cargas familiares. Explícanos, Francisco, para nuestros oyentes, cómo es este sistema y qué se entiende por carga familiar, porque ya hubo unas discusiones en Twitter que ahí te vi en activo y tú explicabas que las cargas familiares no solo son los hijos, sino también abarcan otros miembros de la familia. Francisco, ¿cómo es este sistema de cargas familiares? Sí, mira, es importante mencionar, las cargas familiares están definidas en la ley, ¿verdad? Y también están escritas dentro de la propuesta de ley actual del presidente. Si ustedes van a ver el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, que es donde está la reforma tributaria, ustedes van a ver que ahí dice clarito cuáles son las cargas familiares y de acuerdo a qué ley. ¿Las puedes recordar? Entonces, lo que yo quiero hacer antes de decir, yo quiero decir simplemente es que, sobre todo a quienes tienen la potestad de hacer opinión pública y tienen una credibilidad ciudadana, es importantísimo, por favor, y con toda la seriedad, cojan el documento, son 15 páginas, léanse el documento y por favor opinen luego de haber leído el documento. La semana pasada tuve que desmentir a un exdirector del SRI porque se inventó una cosa a Carlos Marca sin haber leído el documento. Tuve que desmentir a otro asesor al exsecretario jurídico de la presidencia del correísmo. Tuve que desmentirlos porque no han leído el documento, pero por el amor de Dios, es impresentable. A ver, por ejemplo, emitir un comentario sin leer el documento. A ver, por ejemplo, ¿qué decía? Hagamos una pequeña digresión. ¿Qué decía Carlos Mar Carrasco y qué tuviste que desmentir? Decía que estábamos nosotros eliminando la transparencia supuestamente por eliminar la publicación de los datos de impuestos a la renta en el sitio web del SRI. Cuando lo que estamos haciendo nosotros es que debido, de un tema meramente técnico, es que debido a que la ley de transparencia y de protección de datos aprobada hace un mes dice que toda reserva de información que es válida en un estado tiene que estar a nivel de código orgánico. Y la reserva de información tributaria en el Ecuador está a nivel de ley orgánica, en la ley orgánica de régimen tributario interno. Entonces, para poder mantener nosotros esa reserva, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que Ecuador pueda seguir incrustado, por ejemplo, en el Foro Global, en el FATCA, en el intercambio de información con los Estados Unidos, para recibir información de todo el mundo, para poder cobrar a los evasores. Yo tengo que garantizarle al mundo de que la información que yo recibo está asegurada. Porque en el momento en que esa información es de consumo masivo para cualquier fulano, entonces ya se vuelve el peligro. Ecuador sale del Foro Global, sale del FATCA y dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a entregar la información a usted. Entonces, ¿qué pasa? Ecuador no puede cobrar a los evasores. Pero este señor tuvo que borrar el tweet porque estaba hablando cualquier cosa. Volviendo al tema de las cargas familiares. ¿Quiénes son cargas familiares? Está escrito en la ley, en varias leyes del Ecuador, empezando por los padres. Pasamos por las parejas o los cónyuges. Luego también hablamos de los hijos hasta los 21 años. Y luego nosotros estamos agregando algo todavía innovador. Es que cuando esa carga familiar, cuando ese hijo sufre o padece una discapacidad, entonces no importa la edad para ningún límite para ser considerado como carga familiar. Entonces ampliamos el espectro. Exacto, el espectro es amplio. El espectro es amplio
y agreguemos de una vez ahí que incluso el gasto de mascota, que es eso iba a ir. Miembro de la familia. Porque evidentemente yo puedo vivir con mis padres y hacerme cargo de mis padres, número uno. Puedo también vivir solo y hacerme cargo de mis padres. Puedo vivir solo con mi pareja. Y muchas familias hoy en día dicen, no, yo prefiero tener mis 2 perritos, mis 2 gatitos en vez de 2 hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Un gato, un perro, una mascota no puede ser considerada carga porque no dice la ley, porque luego como lo registro, como lo controlo, pero sí podemos nosotros decir, oye, es deducible el gasto. Es deducible el gasto, súmalo, amplía tu base de gasto disponible para que tengas una rebaja del impuesto, ¿ya? Y luego también en las familias grandes, pequeñas, con hijos, muchos hijos, con pocos hijos, y la verdad es que la justicia tributaria, la política tributaria, técnicamente, y como sucede en cualquier parte del mundo, no es que nos hemos inventado esto, por el amor de Dios, porque hay quienes dicen, no, es que están discriminando a los que son solteros, no sé cuánto. Falso. Porque número uno, para ellos también hay reducción de impuestos porque le duplicamos la rebaja o el crédito tributario. Y además porque evidentemente, si somos serios y técnicos en la discusión, yo no puedo tratar con la misma carga tributaria a una persona cuya renta neta termine siendo superior porque solo se hace cargo a sí mismo con un determinado nivel de salario que a alguien que tiene el mismo salario y se ocupa de su papá, de su mamá, de su suegro, de su suegra, de sus hijos, de su esposo, pareja, esposa. Entonces, cuya renta neta se va a ver probablemente siendo negativa o cero, no puedo yo aplicarle la misma carga tributaria. Eso es tan sencillo, tan básico, se llama progresividad en la materia tributaria y eso es lo que nosotros hemos velado, hemos procurado hacer, porque esto nos ha tomado 10 meses construirlo, pues no es que hemos estado en dos días, 2 semanas lo construimos. Desde que yo me senté a ser director del SRI, hemos estado trabajando en un mecanismo esperando el momento adecuado, porque hay que estar preparado para estos momentos para poder introducir esta rebaja de impuestos. Francisco, hablemos un poquito de los deducibles. Primero, ¿hasta cuánto es de deducible de impuesto a la renta? Creo que subió a 18.000 anual. No, 15.300 aproximadamente. 15.300. En verdad son... ¿En cuánto estaba o en cuánto está de acuerdo a la ley vigente en 2021? En 5.000. En números gruesos 5.000. O sea, está subiendo 3 veces a 15.000. Sí, ya. Ese es el tope, que en verdad si se quiere calcular son 20 canastas básicas cualquier año. Digamos 15.000 y pico. Vamos hablando ahora de los gastos deducibles y llevándolo un poquito al seno familiar. La gente que nos esté escuchando, más o menos en lo que gasta. Por ejemplo, todas las cuentas de supermercado van al deducible. Correcto, alimentación. Ya, muy bien. Segundo, que tengo 2, 3 hijos que los educo en un colegio privado, va al deducible. Todo deducible. Puede meter el 100% de las pensiones de sus 3 hijos. Todo siempre puede meter cualquier cantidad en cualquier rubro. Lo importante es el tope que tiene. Pero ya no hay límite por rubro. Pero como aquí en el Ecuador, en nuestro estado, no hay una buena oferta de salud pública y entonces necesito la salud privada, pero como es muy cara la salud privada ante una emergencia, tengo asegurado a mis 3 hijos, todo, a la esposa, al esposo, etcétera. Todo lo que es seguro, nacional o internacional, entra al deducible. Entra todo lo que tenga su factura, entra al deducible. El análisis que se hace ya de cifras macro es que el Estado deja de percibir 195 millones de dólares, pero a su vez hay nuevos ingresos porque estás incorporando a nuevos actores al sistema tributario. ¿Quiénes son esos nuevos actores? Mira, y ahí también ha habido una polémica que es importante aclarar. Muy bien, porque te iba a decir una crítica de los economistas, digamos, más conservadores, o los que tienen la misma receta apuntada en su recetario, así como las abuelas tienen su receta por décadas de décadas, tienen las mismas recetas apuntadas para el manejo de la economía, pero cuando tú tratas de ser creativo, cuando tú tratas de ver más allá, cuando examinas cada cuestión de la tributación en el Ecuador, te das cuenta que hay mucho por hacer. Número 1, ampliar la base de contribuyentes, y eso de ahí ya vamos a hablar un poquito. Pero número 2, también te das cuenta que a lo largo de la historia, en diversos cuerpos legales, en gobiernos del pasado, hay los típicos artículos que son con rayos láser dedicados a 3, 4 contribuyentes. Teledirigidos. Teledirigidos, que luego tú dices, oye, sumo esto de aquí, son 3 contribuyentes, 4 contribuyentes, ponle 10 contribuyentes máximo, sumas y son millones de dólares. Y digo, y hay beneficios tributarios. Y luego te ves a la familia ecuatoriana y ves millones de familias afectadas con una cantidad en que tienen que estar pagando. Entonces la pregunta ¿cuál moral, es la corona? La pregunta moral aquí es ¿por qué ese esfuerzo debe estar en las familias que requieren ese dinero para comer o para mandar a sus hijos a la escuela o para el seguro, lo que sea?
Y esta gente de acá tiene un sinnúmero de beneficios. Entonces yo he dicho, estoy totalmente a favor de los beneficios tributarios, estoy totalmente a favor de reducir los impuestos, de bajar los aranceles, pero en medidas que sean generalizadas y de aplicación automática y directa. No que el típico beneficio tributario fiscal, que si tienes que contratar tu asesor tributario, todo un equipo de planificadores fiscales, porque si no, no hay forma de que otro fulano, leyendo la ley o simplemente por existir, se le aplique el beneficio. Entonces, nosotros no creemos en los privilegios. Nosotros somos un gobierno que creemos en que si hay beneficios hay que darlos, pero para todos y automáticos y sin demasiado trámite. Entonces, eliminando eso de allí, tú encuentras un espacio para poder financiar una reforma tributaria que le va a beneficiar a la familia ecuatoriana. Y esas son las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, pronósticos deportivos. ¿Cómo se miró ese tema? Mira, pronósticos deportivos, a pesar de que en el Ecuador... Hay ahora como 10, 12 cadenas. A pesar de que nosotros hemos estado en los últimos años, bueno, desde que yo llegué, hemos iniciado auditorías y procesos de control a todas estas 16 empresas de pronósticos deportivos en el 16. Ecuador. Les estamos haciendo auditoría de los 3 últimos años a todas. A pesar de que estamos haciendo eso y que están pagando impuestos algunas de ellas, no todas, algunas de ellas están pagando, 12 están pagando impuestos, pagan dentro de un esquema y régimen general, como cualquier otra compañía o cualquier otro contribuyente. Sin embargo, la buena práctica en el mundo es que, como es un negocio diferente de apuestas, entonces tiene que tener un tratamiento especial. Y por esa razón creamos, como en cualquier parte del mundo, como en Perú, en Colombia, Brasil, un régimen de impuesto a la renta único, que se cobra diferente. No se cobra sobre las utilidades 100%, que ese es el 25%, régimen general. Se cobra sobre el total de ingresos menos los premios que entregan a los jugadores. De eso cobramos el 15% y no lo cobramos a los que apuestan. A los apostadores. A los jugadores, a los apostadores. Ya me asusté cuando dijiste jugadores. Seguramente también no hay jugadores que apuestan. O sea, nada los impide. Vamos a un lío del... Nada los impide. Se pregunta también los apostadores. Ya. Y luego es que el pago será mensual, no anual como es el impuesto a la renta común. Entonces es un pago mensual que tendrán que hacer ellos. A mí me parece bien. Y luego también hacemos como el premio del apostador es una renta gravada, estamos también creando una retención de impuesto a la renta del 15% al momento que les transfieren el premio. Porque hay algunas que están en el extranjero. Ya, y luego para los que están en el extranjero, y no todo eso ahí para los que estamos aquí en el Ecuador. Okay. Y luego para los que están en el extranjero, porque luego todo el mundo se va a virar, pues no va a dejar de usar las locales, se va a virar al extranjero porque no le cuesta nada, porque no me retienen, porque no pagan impuesto a la renta, etc. Entonces lo que hacemos es aplicarle como sustituto una recarga al apostador del 15% sobre su apuesta. Entonces al final del día, si hacemos los números, va a ser un poco inconveniente apostar en el extranjero, porque no tengo que apostar 100, tengo que apostar 115, porque tengo que pagar el impuesto que me lo cobran adelantado por apostar en el extranjero. Y luego, si es que llego a ganar en esa apuesta, a lo que me transfieren mi tarjeta de crédito, mi cuenta bancaria, también le voy a tener 15%. Entonces se vuelve el 30% para el apostador. De esa forma nosotros, ok, si lo quieres hacer así, porque tu ganancia va a ser del 80%, perfecto. Pero si quieres tener más probabilidades de ganar y sin gastar tanta plata, usa la local, que es lo que está tributando, que es lo que está siendo responsable con el Estado. Carlos Nahón Mancheno, oyente nuestro y amigo. Carlitos, saludos. Le he escrito por ahí, dice que le lea el WhatsApp. Bueno, pues Carlitos Nahón está planteando un problema que yo lo tomo como referencia porque puede ocurrir a mucha gente, Francisco. Mira esto, dice. Mi hijo estudia en Chicago. Él estudia ingeniería civil en Chicago, el hijo de Carlos Nahón. Y señala, mi compañía es sponsor de sus estudios y es un dolor de cabeza explicar al SRI que son estudios y aparte el impuesto de salida de divisas encarece el esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Cuando la empresa sponsorea, usa esa palabra o digamos financia el estudio, por ejemplo, de una persona, de un accionista o de no quiero meterme a opinar sobre cómo cada uno maneja sus finanzas personales, pero un gasto personal metido en una corporación para empezar no es una práctica apropiada. Es la típica cuando no hay nada de diferencia entre financiar el viaje a Disney, como lo hacen muchos, con las cheques de la empresa, porque si ya me preguntas ya voy a responder. Claro. Entonces, no hay ninguna diferencia entre financiar y pagar el viaje a Disney, la ropa de la casa, la comida de la casa, los servicios de la casa y todas las propiedades a nombre de las compañías, de los fideicomisos. No hay nada de diferencia entre eso con pagar los estudios, número uno. Primer cosa a comentar allí, ha confesado, digamos, públicamente que lo hace. Segundo,
Segundo, es que no es verdad pues que pague ISD los estudios, pues. Que no quiere hacer el trámite, que no es que en mi administración lo hemos simplificado brutalmente para que sea mucho más sencillo. Para la exoneración ISD es otra cosa, pero el ISD es exonerado cuando se trata de hacer pagos a estudios en el exterior. Y por último, si es un gasto personal, puede tranquilamente deducírselo entonces de su pago del impuesto a la renta, porque es un gasto en educación si su hijo es menor a 21 años, que me imagino si está en la universidad, aproximadamente los 3 primeros años o casi todo, dependiendo de cuánto entró, puede ser deducido del impuesto a la renta. Ricardo Novoa Bejarano, que siempre está aquí como consultor, siempre lo entrevistamos en temas políticos. Saludos, Ricardo. Pero es un gran oyente, un saludo a Ricardo Novoa Bejarano. Señala, ¿cuándo se aprueba la lista de activos del sector productivo exonerados del IVA? El sector pesquero la viene reclamando hace un año. Bueno, ahí gracias por ponerme uno de los temas más lindos. Cuando yo hablo de los beneficios que están teledireccionados, entonces hemos visto nosotros en algunos listados, como por ejemplo ese, que si uno pasa la peinilla de los argumentos técnicos para conformar el listado, uno va sacando piojo, ¿verdad? Cuando tú pasas la peinilla y vas sacando piojo, así mismo aquí, con estos listados, famosos listados de partidas y las cuestiones, cuando tú pasas la peinilla, tú vas con los técnicos, tú dices, oye, pero aquí está la mitad de todo esto que no pasa la prueba, pues en la peinilla. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nos hacemos los locos. Entonces, gracias una vez más por ese pase gol. Estamos trabajando nosotros en eso, estamos trabajando nosotros en financiar el beneficio para la familia ecuatoriana, eliminando, como lo he dicho ya semanas atrás, pasando el peine por beneficios que uno dice no tiene ninguna explicación más que aquí alguien se encargó de hacer un trámite para que esté esto en este listado. Entonces, estamos trabajando nosotros en decisiones que son acertadas, apegadas a la ley y sobre todo para equilibrar los beneficios en la sociedad, para, así como focalizamos los subsidios, focalizar los beneficios tributarios. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Sabemos que tienes una reunión. Además, este es solo el abreboca de lo que estaremos en profundidad esta noche a las 20 horas de Space, Centro Space. No le vamos a preguntar más a Francisco porque hoy en Twitter Space abordaremos en detalle. Usted va a ir con todo un saludo a algunas personas que están... Alberto Acosta y con Francisco. Así que muchísimas gracias. Déjenme saludar. Buenos días, gracias también.